tenemos también otro panel político. Estamos junto a la senadora Yasna Proboste, al senador Iván Moreira, estamos junto al diputado Luis Pardo y a el ex candidato de presidencial Marco Enríquez Ominami. A ver, Marco Enríquez, ¿qué piensas? Hemos hablado sobre la violencia y hemos hablado sobre la condena a la violencia y los matices de esta. ¿Tiene algún matiz, alguna justificación la violencia vivida en el día de ayer, en específico el incendio, por ejemplo, a las 12 iglesias allí en el centro de Santiago? Gracias por la invitación. Saludo a la familia de Aníbal Villarroel, que entiendo murió este joven durante las protestas. La violencia se condena y punto. No hay matiz. Si esa es su pregunta, la respuesta es no hay ningún matiz. Es inaceptable, injustificable, impropia, por mucho que estemos ante un gobierno incompetente y que ya no controla la situación. Pero eso no justifica ninguna violencia. El fondo sí, más allá de la condena explícita, sin dudas, es la siguiente en materia de soluciones. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo resolvemos? Yo insisto, hoy quien vota apruebo tiene que estar contra la violencia. Quien ayer tiró una molotov está por el rechazo. Eso ayuda simplemente al voto de los conservadores. El domingo vamos a resolver esto de la mejor manera. Por último, si alguien está por la lucha armada, que está en todo su derecho, mi papá lo estaba, en dictadura, que lo haga. Lo otro es una pata acá, una pata allá, no funciona. A 6 días del plebiscito, hoy día yo llamo a votar apruebo y así a condenar, por supuesto, la violencia sin ningún matiz. Iván Moreira, dice Marco Enríquez Ominami, el gobierno es incompetente, no controla la situación. Oiga, a mí me parece increíble lo que ha dicho Marco Enríquez Ominami hoy día. No sé, siento que se tomó un café demasiado amargo, porque echarle la culpa al gobierno, que el gobierno no controla. Pero si cuando el gobierno no controla, ustedes se quejan de que se actúa, que la autoridad reprime con mucha fuerza. Parece que Marco Enríquez Ominami pretende solucionar los problemas de violencia en Chile con partes de cortesía. Y lo que es aún más grave, que él dice que él la violencia la condena. Pero al mismo tiempo dice que el derecho que lo haga, aquel que está por la lucha armada, porque dijo algo así como que quienes están por la lucha armada tienen el derecho que lo hagan. O sea, en estos tiempos hablar de eso me parece que es una contradicción demasiado grande y que no ayuda de ninguna manera al clima que hoy día tenemos que tratar de instalar en Chile, que es un clima de mayor respeto por la democracia, porque lo que vimos, bajo mi juicio, es que lo que vimos es una anarquía satánica con violencia de quemar iglesias, y lo que vimos en el día de ayer fue un grupo importante de chilenos que no quieren nada con la democracia. Rechazar la violencia en los términos que lo plantea Marco Enríquez Ominami verdaderamente no ayuda en nada a lo que se dice buscar, que es la paz, que es la no violencia. Y a mí me parece increíble lo que ha dicho en el día de hoy, y por eso que yo estimo que parece que el café que se tomó tiene que haber sido demasiado amargo. Senador, ¿y cuánto tiene que ver el gobierno, para ponerle un poco de autocrítica a esto también, cuánto tiene que ver el gobierno en la insatisfacción que hay hoy día en la ciudadanía? Yo diría que es fácil echarle la culpa al gobierno de turno. Yo diría algo mucho más importante. Cuando le comenzó a dar fiebre a Chile, el termómetro nos falló y le falló a todos los sectores políticos. Y ese hilo o ese elástico que venía cortándose hace mucho tiempo se cortó precisamente en este gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera puede tener algún grado de responsabilidad, pero el grado de desigualdad, el grado de molestia de la ciudadanía por sus demandas sociales, es una responsabilidad que tienen todos los sectores políticos. No nos olvidemos que aquí gobernó. Senador, pero estamos completamente de acuerdo con lo que usted dice.
y podríamos decir que son muchos años donde se viene el modelo pavimentando hasta hoy día. Pero ¿por qué a los otros gobiernos no le vino el estallido social? Porque usted, siguiendo su argumento, son muchos años, ¿no es cierto?, de asimetría, muchos años de injusticia, muchos años en que se pavimentó este modelo. Pero ¿por qué le estalló al presidente Piñera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay un problema cronológico de los astros, de la luna? ¿O hay un problema en la gestión? ¿Hay un problema en los ministros de ese momento, en las declaraciones, en que se hizo patente? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que siente usted, digamos? Muy simple. Lamentablemente muy simple. Porque este es un gobierno de centro-derecha. Entonces fue más fácil que esto explotara en un gobierno de centro-derecha que en un gobierno de la Bachelet, por decirle así. Dado esa situación, hoy día nos tocó a nosotros, asumimos nuestra responsabilidad, pero no le pidan al gobierno lo que no fueron capaces de hacer ellos cuando gobernaron, ¿no? O sea, yo sé que siempre de estas cosas el candidato presidencial nuevo, Piero Minami, Marco Enrique, yo sé que él nos va a decir con el guión que tiene preparado de que él ya no fue parte de la concertación o de la nueva mayoría. Entonces es muy fácil desdecirse de situaciones del pasado en donde ellos tuvieron una gran responsabilidad. Ya vamos a tener tiempo para la respuesta de Marco Enrique Ominami a lo que acaba de decir Iván Moreira y tendremos el momento entonces para darle la palabra a Luis Pardo. Se integró Yasna Proboste, está con nosotros, senadora de la República, está también con nosotros Marco Enrique Ominami, Iván Moreira y el diputado Luis Pardo. Diputado Moreira, bueno, para cerrar, entonces yo le decía, ¿por qué si nos dábamos alguna explicación? Usted decía, sencillamente porque era un gobierno de centro-derecha y no de centro-izquierda, o sea, ¿nos podríamos evitar estos estallidos con puros gobiernos de centro-izquierda, Iván? No, yo creo que finalmente, obviamente hay un trato distinto con un gobierno de centro-derecha. Es que su argumento, déjeme decirle que... Por eso le pregunto. Hay un trato distinto de la izquierda con nosotros. Si esto hubiera ocurrido en el gobierno de la Bachelet hubiera sido totalmente distinto. Es la realidad. Pero hay una cosa que está clara. Los que están en la calle con violencia y grados de anarquismo satánico, que le llamo yo, esos no obedecen a ningún liderazgo de los partidos tradicionales de izquierda. Ni siquiera al Partido Comunista, que generalmente el Partido Comunista se aprovecha de la violencia. Por eso que yo quiero señalarle de que a mí me parece de que no hemos avanzado absolutamente en nada durante todo este tiempo, porque se ha generado en que con un cambio constitucional en Chile las cosas van a cambiar y eso no es así. Senador, estamos aquí porque partió hablando Marco Enrique Ominami, que habló que el gobierno era bastante inoperante. Por eso yo le pregunté a usted qué responsabilidad tenía el gobierno, si hay autocrítica. Usted dio la respuesta que dio, pasamos a... Quisiera pasar a Yasna Proboste, te pediría solamente, Luis, un poquito de paciencia para que fuéramos pimponeando por sector. Senadora Proboste, lo que dice el senador Moreira. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto de saludarlos. Yo coincido en que al país le va mejor, a Chile le va mejor cuando gobierna la centroizquierda, porque a propósito de su pregunta, Julio César, ¿por qué ocurre este estallido? Es porque claramente la derecha gobierna para la élite y con la élite. Y recordemos que previo al estallido, los ministros de este gobierno, del presidente Piñera, porque cuando uno es republicana con todos, entonces no trata al presidente Piñera de presidente Piñera y a la presidenta Bachelet de la Bachelet, porque siempre es bueno que en estos espacios también hagamos un proceso de educación cívica a propósito de lo que estamos viviendo. Entonces, días previos al estallido, ministros del gobierno del presidente Piñera mandaban a la gente a levantarse más temprano, como si pasar 15 o 16 horas fuera de su casa por los largos trayectos que tienen que vivir millones de chilenos y chilenas de las familias más vulnerables no fuera ya una suficiente agresión. Entonces, obviamente yo coincido con el senador en ese aspecto de que a Chile y a los chilenos le va mejor cuando gobierna la centroizquierda. Le va mejor porque hay una sensibilidad distinta, hay una relación con las organizaciones diferentes y hay una manera de entender las dificultades que hoy día viven los ciudadanos que claramente no ha estado a la altura de este gobierno.
¿Qué opina Luis Pardo de esto? De lo que señalaba Marco y que ha sido el punto que hemos puesto sobre la mesa, gobierno incompetente que no controla la situación. De la misma derecha hay críticas, se las hemos escuchado a Iván Moreira, a su propio gobierno por esta incapacidad de haber controlado esta situación. ¿Qué opina usted? Bueno, primero hay que destacar que si bien el presidente Piñera fue electo con una amplia mayoría, sin embargo no tuvo la misma mayoría del Congreso y no tenemos el apoyo del Congreso para poner en ejecución el plan de gobierno que la ciudadanía votó. De hecho, la senadora... Luis, escuchamos súper mal. Sí, es mejor que quizás se acerque al computador a ver si mejoramos el audio. A ver. Ok. A ver, siga exponiendo su idea. Estaba señalando que el presidente Piñera fue electo con una amplia mayoría, pero no así el Congreso, donde no tenemos mayoría, y senadores y diputados de la oposición han obstaculizado importantes proyectos de ley que habrían solucionado gran parte de los problemas que hoy día estamos viviendo. La senadora Proboste ha bloqueado muchos proyectos, como por ejemplo la sana cura universal, como otros proyectos como la de subvenciones escolares para la etapa preescolar, por citar dos ejemplos concretos que le cambian la vida a las personas y que no han podido avanzar porque hay un bloqueo sistemático por parte de la oposición. Entonces también es importante poner de manifiesto que no se trata de que al país le vaya mejor o peor con un gobierno de izquierda o con un gobierno de derecha. Con el gobierno de la presidenta Bachelet crecimos al 2%, cayó la inversión a tasa históricamente que nunca habíamos tenido tan baja, y eso estaba generando una expectativa que con un gobierno de derecha se podía corregir. Sin embargo, lamentablemente no hubo los votos para haber obtenido un Congreso que acompañara el programa de gobierno que habría permitido cambiar las cosas. Hoy día estamos, sin lugar a dudas, en una situación que ha acumulado tensiones y desajustes de muchos años, pero independiente de eso, culpar al gobierno únicamente me parece que no es lo correcto. Marco. No, primero recordar además que ayer Bolivia dio una clase de democracia, eligió un nuevo presidente y se restablece la democracia en Bolivia, tema del cual se habla poco en Chile, curiosamente un país vecino que tuvo un golpe de Estado. Felicitaciones al pueblo boliviano y a Luis Arce, que es cercano al Grupo de Puebla y que estamos muy contentos que se restablezca la democracia en Bolivia. Mire, hay una especie, cuando yo escucho a Moreira, primero me quedo pegado con la palabra satánico, no veo en qué parte lo satánico tiene algo que ver en esto. Estamos en un Estado de Derecho, hay protestas que fueron preciosas, masivas, importantes, que desbordaron la institucionalidad fatigada. Humildemente, algunos llevamos 14 años diciendo que se requiere una asamblea constituyente, algunos llevamos 14 años hablando de temas tributarios, de justicia tributaria, que el que tiene más pague más. Moreira comete dos errores que son a mi juicio graves, pero que la gente zanje, la gente decida. Él habla como si no fuera gobierno. Gobierno significa en griego controlar. Eso significa, era un pueblo marinero, controlaban el timón, controlan la policía. Son ellos los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. No somos nosotros los opositores los que tenemos ese deber. Podemos condenar la violencia. Acabo de escuchar al alcalde Lavín decir que la violencia es mala. Lo dijo 7 veces. No, yo también puedo repetir 14 veces que es mala. La pregunta es ¿cuál es la solución? Y la solución, a mi juicio, es que hay una razón de la violencia que no justifica, pero explica. Y hay una razón de la violencia que hoy día tiene a Aníbal Villarroel baleado por carabineros. Entonces, hay una razón. Ahí Gustavo Gatica se quedó ciego y se quemó una iglesia y Fabiola Campillay perdió la vista. Entonces, la pregunta es la solución. Y la solución, por decirlo así, el brazo, el arma democrática, la tiene Piñera, la tiene el presidente de la República, la tiene el gobierno, no la tenemos nosotros. Ni la tiene el Congreso, ni la tienen los partidos políticos, ni lo tienen los que protestan. El gobierno tiene un deber y un mandato constitucional, para el cual goza de ¿qué? Fuero, choferes, protección policial, iniciativa legislativa. Ellos deciden lo que se discute en el Congreso. Ellos mandan. Otra cosa que el Congreso astutamente esta vez logró imponerse frente a la emergencia social y aprobar el 10% contra el gobierno. Entonces, el hecho es el siguiente. Ya sabemos que hoy día hay cohabitación entre Parlamento y Gobierno. Ya sabemos que Carabineros está entregado a su propio mando. Hacen lo que les da la gana. Ya sabemos que hay grandes carabineros y también hay fuerzas especiales que no están formadas. Todo eso lo sabemos, pero hay un costo entre medio, que es un poquito caro, ¿no? Que se queden ciegos jóvenes, torturen otros en los cuarteles, denuncia que está hoy día en la justicia. Entonces, frente a la injusticia social, vámonos al fondo. ¿La solución cuál es? 1, llamar al diálogo. No. 2, no lo hace el gobierno. No lo hace.
2, activar rápidamente el proceso del domingo con mucha alegría, que el gobierno, en vez de mantenerse neutro, sea proactivo. A mi juicio, y no quiero convencer al gobierno, pero me parece que el apruebo es un camino que va a enrielar esta rabia. Insisto, porque Moreira a veces tiene problemas de comprensión y la reforma educacional de Bachelet, que fue más o menos, pero fue mejor que lo que se hacía, no la alcanzó a Moreira. Le voy a explicar. En un Estado de Derecho, la violencia no es aceptable. Cuando hay dictadura, la violencia es defendida por muchísimas cartas filosóficas de la humanidad, que ha dicho, frente a un tirano uno se defiende como pueda. Bien, estamos en democracia. Sebastián Piñera, a mi juicio, no gobierna democráticamente, pero fue electo democráticamente. Y efectivamente fue electo por una enorme votación. Son las y los chilenos que lo eligieron. Pero tenemos una crisis institucional, una jaula de hierro, una tensión. ¿Cómo la rompemos? Bueno, yo he propuesto semipresidencialismo, Congreso unicameral. Hemos propuesto muchos demócratas cristianos, incluso Ignacio Walker, un ultraconservador, estuvo a favor del semipresidencialismo. Nada de eso se quiso escuchar durante 30 años. Ahora estamos pagando los costos de 30 años de una cierta mala fe de la clase política en general, con excepciones, que no quiso cambiar el sistema político. Ahora, con la Constitución vamos a ir a la parte menos sexy de la Constitución, el capítulo 3, el poder. La soberanía vuelva al pueblo, devolvámosla al pueblo, que es del pueblo, que es el poder. Esta institucionalidad está fatigada. No voy a discutir si hizo el bien o el mal en el pasado. Hoy está fatigada y los chilenos no la comparten. Solución: domingo apruebo. Y yo quiero subrayar algo, porque Moreira actúa de mala fe. Condeno la violencia. Es más, quien haya tirado una piedra ayer y una molotov simplemente está ayudando al rechazo. Y yo creo, y estoy preocupado del próximo domingo, de los próximos 6 días, muchas y muchos tenemos la energía puesta en esto. Y ese plebiscito debe haberse hecho hace 20 años. Se hace ahora, ¿por qué? Por las protestas también. Entonces no seamos cínicos. Si no fuera por las protestas, nada de esto se habría obtenido. Yo creo que el punto, y aquí termino, Montserrat, el punto está marcado. Chilenos y chilenas, ustedes ya se hicieron ver su enojo. Basta. Ahora vámonos a la democracia. Es insoportable, es lenta, es patética, pero es mejor que la dictadura. Vámonos a la democracia. Seamos radicalmente duros en la democracia. Ya está marcado el punto, jóvenes y jóvenes, yo los entiendo. Tienen toda la razón de estar furiosos. Toda la razón. Pero ya el punto fue marcado, con mucho costo. Ahora corresponde, sin duda alguna, orientarnos al plebiscito. Bueno, parece que lo del café que le dijo Moreira fue además con una vida cola, fue ahí todo junto. Y una, y una energética. Le vamos a dar la palabra a Iván Moreira. Iván Moreira, ¿se alcanzó a rescatar algo de todo lo que dijo Marco? Bueno, tiene su minuto para retrucar. No, mire, yo lo único que quiero decirle, porque usted sonrió después de escuchar a Marco, yo creo que usted se dio cuenta que cambió el guión. ¿Ah? Un guión más anticuado, con recetas que no han dado lugar, no han tenido éxito en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿para qué voy a contestar lo que ha dicho él? Lo único que yo quiero señalar... Pero yo le aclaro que sonreí por la energía de Marco Enrique Minami, no por el contenido, ¿eh? Fue por la energía, por la intensidad, sí. Digamos, sí. Senador Moreira. Sí. ¿Qué es lo que quiere resaltar usted, recalcar usted? ¿Qué opina usted de la gente que saca partido, de los políticos que sacan partido de la violencia para apoyar una u otra causa? Ayer hartos tuiteaban, mire, esta violencia son los del apruebo, si gana el apruebo va a pasar esto. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que lo único que tiene razón Marco Enrique es que evidentemente esta violencia que hubo obviamente favorece al apruebo, ¿sí? Eso no, perdona, favorece al rechazo, eso es verdad, ¿ah? Porque la gente tiene temor. Pero ¿dónde está el gran engaño? Que la Constitución no la van a escribir los ciudadanos que están en la calle, la Constitución la van a escribir los mismos políticos. Segundo, que señalar también que a propósito de la Constitución nueva que ellos pretenden elaborar, es una constitución que no va a solucionar los problemas de Chile. Los problemas de Chile, lo he dicho 1000 veces, se solucionan con políticas públicas, se solucionan con una mejor política y una actitud distinta. Entonces, cuando dicen que el gobierno no controla al país y cuando hay tanta violencia, pero si cuando el gobierno intenta controlar al país, comienzan a someter a los ministros de Estado con acusaciones constitucionales. Lo que pasa es que mi gobierno, que aunque estemos con un 22% o un 16% de apoyo, yo lo defiendo con lealtad, pero eso no significa que yo no vaya a hacer alguna autocrítica de lo que hemos cometido. Y lo que hemos cometido es que nos hemos dejado
nos hemos dejado que nos arrincone la izquierda en un campo que maneja muy bien. Y cuando a mí me dicen que la presidenta Bachelet fue un mejor gobierno, entonces ¿por qué ganó el presidente Piñera 2 veces? Precisamente porque lo hicieron muy mal. Se dejó, este gobierno se ha dejado arrinconar. Vamos a preguntarle a Yasna Proboste, a Luis Pardo, qué piensan de esta afirmación de Iván Moreira, pero antes... Con la palabra se la vamos a dar al tiro a Yasna Proboste, senador. Usted dice que la Constitución no va a cambiar nada si hay una nueva Constitución, que se cambian en otra parte, en las políticas públicas. Pero fíjese que se han acusado de proyectos inconstitucionales en el último tiempo. Reducción jornada de las 40 horas, reforma previsional, nulidad de la ley de pesca, interés nacional por el litio y Soquimich, regulación de precios en ley Fármacos 2, nulidad del royalty minero, pertenencia a las aguas, retiro del 10% de la AFP. O sea, igual parece que la Constitución importa. Pero ¿cuántos de esos proyectos han llegado al Tribunal Constitucional? ¿Cuántos? Pero todos se han acusado. No, pero esa ha sido la... Pongamos, el fortalecimiento del CERNAC es una ley que se aprobó por el Congreso, que estaba lista para ser promulgada y finalmente fue cercenada por el Tribunal Constitucional. Y esa es una ley que va directamente en defensa de la gente, porque fortalecía finalmente los derechos de los consumidores. Esos son ejemplos de que hay las amarras de la actual Constitución. Muchas veces amarras en el sentido que el Tribunal... No hay ningún amarre. ¿Qué opina usted, Yasna Proboste, para no meterme yo en el debate? Es que lo que pasa es que todo esto que le nombramos no todo pasa al tribunal porque antes hay acuerdos políticos o simplemente se deserta, Yasna. Escúcheme una cosa. Yo quiero decir una cosa. Le toca a Yasna Proboste. Lo que ha planteado Julio César es un brevísimo resumen de algunos hechos más públicos, como por ejemplo el que votamos en enero de este año para garantizar en la Constitución el que el agua fuera un bien nacional de uso público y se garantizara como un derecho humano esencial para el consumo humano. Tuvimos 22 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones. 22 a favor, 2 en contra, pero esos 12... para la Constitución que defiende el senador Moreira son mucho más que los 22. Entonces, obviamente, perdimos. Y el año 2018, solo para colocar un ejemplo, aprobamos en el Parlamento la discusión de la ley de presupuesto, tanto en el Senado como en la Cámara, y se despachó la ley, en que las universidades del Consejo de Rectores pudieran usar los saldos que tenían en sus cuentas bancarias de los fondos solidarios para apoyar a los estudiantes que perdían la gratuidad. O sea, esto no le costaba un peso al gobierno, solo permitirles que pudieran utilizar esos remanentes, esos saldos del Fondo Solidario para darles crédito en las mismas condiciones a los estudiantes que perdían la gratuidad. Es decir, a propósito de este bloqueo, lo que le estábamos entregando era una oportunidad para hacerse cargo de esos más de 24.000 jóvenes que durante ese año iban a perder la gratuidad. Lo aprobamos así y los parlamentarios del oficialismo, de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli, fueron al Tribunal Constitucional y el gobierno también, y el Tribunal Constitucional, que hoy día tiene una mayoría favorable a este gobierno, los declaró inconstitucionales. Año 2018, Julio César. Tuvimos todo el año, se perdió toda esa posibilidad, generando un malestar en esos jóvenes. Al año siguiente, el gobierno presentó la misma iniciativa que nosotros habíamos presentado, que pudieran usar esos remanentes, pero sujeto a un reglamento. Estamos en esta entrevista en octubre de este año y todavía las universidades no pueden utilizar esos recursos para apoyar a los estudiantes. Entonces, cuando aquí hay quienes cuando señalan que es la oposición la que bloquea iniciativas, creo que estos ejemplos dan cuenta de que el gobierno bloquea sistemáticamente las aspiraciones, las esperanzas de los ciudadanos y ciudadanas. Y lo digo porque quedan 12 días, el 8 de noviembre termina el proyecto, la ley que permitió que los ciudadanos pudiesen postergar el pago de las cuentas de los servicios básicos sin que estos fueran objeto de cortes de suministro, de multas y de intereses. Quedan 12 días, el 8 de noviembre concluye esa ley, pero, y el gobierno ni siquiera ha presentado una iniciativa, por eso lo hemos hecho nosotros junto con el senador Carlos Bianchi, para prorrogar esa ley. Pero a pesar de a pesar de todas las reformas de Bachelet, por ejemplo, de la gratuidad universitaria, de la educación superior,
¿Por qué salió finalmente con amplia mayoría el presidente Sebastián Piñera? Bueno, mire, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno fue la división que nosotros tuvimos. Acuérdese que nosotros llegamos con varios candidatos y candidatas presidenciales, en mi propio partido, digamos, se compraron esta tesis del camino único y que fue un grave retroceso para, en general, para pavimentarle la derecha, para pavimentar a un mal gobierno de derecha como el que hemos tenido. Yo espero que esto sea un aprendizaje. Pero también que hubo harto de ofertones en ese tiempo, digámoslo con toda claridad. Este era el gobierno que iba a generar más empleo y hoy día tenemos más desempleo como nunca en la historia, solo comparable con los peores años de la dictadura. Y a propósito de eso, Montserrat, porque el diputado Pardo dijo que yo había bloqueado dos iniciativas y planteó el de Sala Cuna Universal y el de la subvención a los niveles medios. Y le agradezco al diputado Pardo esta mención, porque para la derecha, cuando uno rechaza estas iniciativas privatizadoras, bloquea. En el fondo, claro, hemos bloqueado el ánimo de lucro que tienen los privados con la educación inicial. Ni siquiera lo hizo Pinochet y lo pretende hacer Piñera, porque efectivamente lo que buscaba Sala Cuna Universal era entregar recursos del Estado a los privados. Cerrar su idea para luego darle la palabra a Luis Pardo. Adelante, Yasna. Así es, porque cuando se habla de bloqueo en el Parlamento, lo que es importante señalar es con claridad qué se está bloqueando, y la verdad estamos votando en contra de una agenda que busca restablecer el negocio como lo pretende el gobierno del presidente Piñera con la educación preescolar. Pero además, Montserrat, porque además nosotros vemos en que, a propósito de su pregunta de si el gobierno está arrinconado, yo creo que el gobierno no está haciendo las tareas que tiene que enfrentar para posibilitar en que la ciudadanía, a propósito de lo que vamos a vivir en los próximos días, tenga todas las facilidades. Presentamos un proyecto para la gratuidad en el transporte el día de las elecciones, el gobierno rechaza esa iniciativa, y lo que nosotros creemos en que hoy día se debe y se tiene que garantizar una participación muy amplia. Estamos en un escenario económico complejo derivado del mal manejo de esta crisis sanitaria que nos tiene en una crisis económica, social, de gobernabilidad. Y el gobierno, en lugar de apoyar iniciativas que busquen garantizar una adecuada participación, no encuentra nada mejor que bloquear sistemáticamente iniciativas como esta. Insistimos, Montserrat, quedan 12 días para que se termine la ley que dio cierto respiro a las familias que enfrentaban situaciones complejas para que no le cortaran los suministros básicos. Nosotros hemos presentado junto con el senador Vivianchi un proyecto de ley para prorrogar esa fecha, pero nosotros esperaríamos en que aquí sea el propio gobierno el que esté animando estas tareas para colocarse en los zapatos de aquellos chilenos y chilenas que son millones, que hoy día lo están pasando mal, que han perdido su empleo, que no tienen ingreso y que además están con el fantasma de ver cómo en los próximos días, en 12 días más, las empresas van a comenzar a cortar los servicios sanitarios, porque ya se termina esta ley que sacamos adelante como moción parlamentaria, porque el gobierno ha sido el gran ausente de todas estas iniciativas que busquen mejorar y proteger a los chilenos y chilenas frente a la pandemia que hoy estamos viviendo. Luis Pardo. Bueno, desde luego, de la misma forma que se prorrogó y se mejoró el ingreso... Bien cerquita el computador, Luis, que no se escucha bien. De la misma forma que se mejoró, que se prorrogó el ingreso familiar de emergencia, y muchas de las ayudas que se han implementado durante esta pandemia se van a ir prorrogando también los otros beneficios. Esto no tiene que ver con sacar dividendos políticos como se pretende de la situación de angustia que viven muchas familias, sino que de entender que se está avanzando en paralelo en muchos planos, y eso incluye, por supuesto, el problema de los consumos o los servicios básicos. Ahora, el ejemplo que pone la senadora Proboste del bloqueo que ella hizo a la Sala Cuna Universal es un muy buen ejemplo. Ese proyecto ofrecía una subvención de 250.000 pesos por niño para que fueran las madres las que eligieran la sala cuna, ya sea más cerca de su lugar de trabajo o más cerca de su hogar, o la que sea de su preferencia, para poder tener a sus niños en una sala cuna y no depender de trabajar en una empresa con más o menos de 20 trabajadores. Y bajo el argumento de que eso es privatizar la educación, está
senadora Proboste y la oposición bloqueó ese proyecto de ley que era una gran ayuda y un gran avance para las mujeres, tanto en lo laboral como para los niños, en lo que es el acceso a una educación preescolar de calidad o a un ambiente. ¿Por qué dice que no la senadora Proboste? ¿Por qué dice que no? Que el diputado dijera de dónde el Estado proponía sacar esos recursos. Bueno, pero si el Estado presenta un proyecto de ley acompañado con los informes presupuestarios correspondientes, dígale a los chilenos aquí en este espacio de dónde el Estado quería sacar esos recursos. Lo quería sacar de la administradora del fondo de cesantía. De ahí los quería sacar. Eso dice el proyecto de ley, eso dice el informe financiero. Sacarlo de la administradora de fondos de cesantía. ¿Es verdad eso? Bueno, el tema es que las mujeres de Chile podrían haber tenido esa herramienta y hoy día no la tienen. No es por 100% de ese fondo, pero evidentemente que las fuentes de financiamiento pueden ser debatibles. Las fuentes de financiamiento pueden ser debatibles, no es un 100% del fondo. Porque la iniciativa exclusiva en materia financiera la tiene el Ejecutivo, la tiene el Gobierno. No es debatible. Luis, pero el tema de fondo es sacarle recursos públicos a los ciudadanos y ponérselo en manos de privados. Ese es el argumento, me imagino. El fondo de cesantía en primer lugar en un 85% es con cargo al empleador, entonces no es sacarle recursos a los trabajadores. Lo importante acá es que pero la plata de los trabajadores para su cesantía, pues Luis, es plata de los trabajadores para su cesantía. Pero no afecta, el proyecto no afecta ni compromete el seguro de cesantía. Independiente que sea una fuente de financiamiento, no compromete que el día de mañana ese trabajador quede sin trabajo y no va a tener el fondo de cesantía. Eso está contemplado en el proyecto de ley. Lo que pasa es que el argumento de fondo que usó la oposición para rechazarlo es que eso iba a permitir que salas cunas privadas se beneficiaran de este beneficio. Entonces, ¿cuál es la solución? Construir salas cunas estatales en todo Chile y seguir esperando, que las mujeres sigan esperando la posibilidad de tener a sus hijos en una sala cuna con los estándares que corresponden. Se puede discutir la fuente de financiamiento, pero no bloquear el proyecto como lo hicieron. Y eso demuestra, como en muchos otros casos, que por pretextos ideológicos o por pretextos presupuestarios, en este caso, que es curioso, bloquean proyectos que son de gran impacto social y que podrían haber sido de gran ayuda, en este caso, para las mujeres y las familias chilenas. Claro, pero es que entiendo que es un tema de fondo para debatir, porque es quién se pone cuando estamos hablando de la educación, ¿no es cierto?, preescolar de nuestros niños o las salas cunas. ¿Quién recibe el dinero y quién se pone, digamos? El Estado para... Imagínate, Julio César, imagínense que en esta época una de las supuestas ayudas que entregó el gobierno era la suspensión temporal del empleo, en donde los trabajadores tenían que utilizar los recursos del fondo de cesantía. Si se hubiese materializado esta idea, hubiésemos encontrado un fondo de cesantía absolutamente desfinanciado. Entonces, aquí no tiene ningún sentido el vestir a un santo desvistiendo a otro. Les pido solo un segundo porque... Les pido un segundito porque este domingo gran parte de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, se pone en juego. Con un lápiz pasta usted tiene todo el poder, un lápiz pasta azul.